Hola, ¿qué tal a todos? Somos el equipo 5, el cual está conformado por Méndez Martínez Abel Octavio, Venegas Candelario María José y su servidor López Antonio Isaí. Y en este video les vamos a hablar del tema de Lozano del año 2009, la posición de los organismos internacionales. Las fuerzas dinámicas de la globalización imponen visualizar lo global nacional en escalas que rebasan al Estado-nación, sobre todo cuando se trata de reflexionar sobre los resultados e impactos de la gestión y las políticas públicas en la vida educativa. Las contradicciones de la globalización son que, si bien se le atribuyen las promesas de bienestar y los beneficios en materias como la información o la tecnología, crece de manera importante la desigualdad en la distribución de riqueza. Las consecuencias de la globalización dan el nacimiento a una nueva forma de organización económica, la cual permite una renovada manera de producir, intercambiar y distribuir mercancías. Asimismo, da paso a una manera novedosa de intercambiar información y conocimientos a través del uso de la tecnología digital. Las maneras en las que la globalización se presenta son en forma de interconexiones financieras y crisis monetarias internacionales, interdependencias ecológicas mundiales, presiones de las migraciones globales, o la intensificación imprevista de la transmisión de noticias a escala mundial. Es por ello que para Lozano, la globalización afecta las relaciones entre los estados-nación, a las instituciones al interior de una sociedad en particular y la vida cotidiana de sus individuos. Para el autor Rivero, existen tres vertientes de la globalización, las cuales son la económica, la cultural y la geopolítica. La globalización económica busca la concentración de capital en corporaciones transnacionales, el predominio del capital especulativo sobre el productivo, la libre circulación de bienes y servicios y una nueva organización de trabajo. El capital especulativo o capital flotante son los recursos financieros encausados a inversiones que no contribuyen al aumento de la producción, por lo que solo se compra algún bien o título de crédito que tenga alta liquidez, ya que tan pronto suba de precio, se vende, obteniendo así una ganancia en un corto periodo. El capital productivo es aquel que necesita de las finanzas, porque cabe señalar que el proceso de producción requiere tiempo para recuperar en la venta lo que se invirtió en el capital fijo y variable. La globalización cultural, influida por la computación y los avances tecnológicos de la informática y las comunicaciones, permiten vínculos entre sujetos y culturas que se encuentran físicamente distantes. La globalización geopolítica repercute en un nuevo balance del poder político en la esfera internacional, en un debilitamiento de los estados nacionales y replantea la noción clásica de soberanía nacional. Esto se da en la fase del capitalismo de la globalización, la cual está caracterizada por la supremacía del capital en el ámbito económico, en el ideológico por la productividad y competitividad, en el científico y tecnológico principalmente por las comunicaciones y la red informática, y por último, en el geopolítico por la integración de regiones comerciales a este. Mientras tanto, en el espacio sociocultural, los cambios se expresan en una disminución de acciones en el terreno de la política social, debido a la insuficiencia de recursos. De igual manera, se incrementan las demandas para atender las necesidades de la sociedad, lo cual genera una presión en el ámbito educativo, la cual se expresa en modelar la educación proporcionada a los estudiantes para satisfacer los nuevos requerimientos que la sociedad globalizada demanda, con la expectativa de coadyuvar en la construcción de un proyecto cultural acorde con los principios conductores del nuevo orden económico. Por lo consiguiente, la forma de actuar por parte del Estado busca impulsar procesos de lógica de la competencia, la regularización, la evaluación y la certificación. Se intenta también asegurar niveles de competitividad frente a otras naciones, lo cual generará nuevas aspiraciones en el ámbito educativo. Estos buscan formar capital humano capaz de integrarse con los nuevos medios de información y participar así en el mundo moderno, el cual exige un intensivo uso del conocimiento. Y así nacen las nuevas políticas educativas, impulsadas en las escuelas, donde se desarrollan las competencias y habilidades requeridas por el aparato productivo para solventar sus necesidades. Es decir, que la educación debe proporcionar la posibilidad de una mejor inserción laboral, y esta debe alcanzarse la oferta apropiada de recursos humanos, calificados, que la sociedad demandará para un funcionamiento adecuado, aunque en el ámbito laboral se requiere flexibilidad, es decir,
que requiere de trabajadores capaces de adaptarse y desempeñarse en los diferentes espacios de la empresa. Y esto también exige al empleado poseer la posibilidad de actualización y capacitación continua. Esto ha traído cambios en el mundo laboral, que inciden en el tipo y características de la educación a impartir. Se debe transmitir el dominio de las habilidades para el trabajo en equipo, la capacidad de autoaprendizaje y la disposición al cambio. Por lo cual, la formación del estudiante requiere de un profesor apto para transmitir los conocimientos necesarios y fomentar las habilidades requeridas. Durante este contexto, se llegan a plantear reformas para los alumnos y docentes. En el caso de los alumnos, estas acciones llegan a impulsar cambios en los planes y programas de estudio. En el caso de los docentes, se llega a plantear una actualización, una capacitación y la superación permanente acorde a los nuevos planes. Con todo lo anterior, podemos definir que la escuela debe de cambiar su forma de organización y gestión. La relación de esta instancia con el exterior debe de llevarse a cabo de manera más eficiente y ordenada, buscando satisfacer las necesidades del mundo social, en tanto la rendición de cuentas, las relaciones y vínculos con el mercado. Asimismo, también es importante sostener que la globalización es un fenómeno de carácter inicialmente económico y que actualmente abarca prácticamente todos los espacios de las sociedades modernas, transformando de manera importante el tipo de relaciones que se realizan en ella. Organismos internacionales. Hacen referencia a una organización que se encuentra formada por individuos que están sujetos a la regulación internacional. En este sentido, la organización debe de contar con una serie de miembros, normas, así como presencia internacional para que sea catalogada como tal. Organismos internacionales en el ámbito de la banca multilateral. En esta clasificación se incluye el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Organismos internacionales en el terreno de la asesoría. Aquí entra en juego la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Por último, tenemos los organismos internacionales rectores de la educación y la cultura. Como ejemplo tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Instancias multilaterales. Definen a los integrantes del grupo denominado de banca multilateral. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son creados en 1944, los cuales buscan proporcionar asistencia financiera a corto plazo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, y a mediano y largo plazo, en el caso del Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional. Este organismo fundamentalmente tiende a cubrir los siguientes objetivos. Número 1. Fomentar la cooperación monetaria internacional. Número 2. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Número 3. Fomentar la estabilidad cambiaria. Número 4. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos. Número 5. Poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos los recursos de la institución. Las aspiraciones anteriores caen en el terreno eminentemente de carácter económico, por lo cual están dirigidas a un cierto tipo de programas, es decir, tienen una perspectiva de lograr un adecuado nivel de competencia. En este ámbito es válido incluir políticas para invertir más en educación, capacitación, ciencia y tecnología, y al mismo tiempo impulsar acciones tendientes a la mejoría de los procesos de gestión y de organización educativa.
Con esto podemos concluir que la ayuda del Fondo Monetario Internacional puede condicionarse a la aplicación de políticas específicas que inciden en el ámbito económico, pero se encuentran más cercanas a la política social. Banco Mundial cuenta con programas estipulados que caen en el ámbito no solo económico, sino también en el terreno del desarrollo humano, la educación, las cuestiones ecológicas, entre otros. Tiene como objetivos ayudar a la reconstrucción y el desarrollo de las naciones, fomentar la inversión privada, impulsar el crecimiento equilibrado y el aumento de la producción y, en su momento, facilitar la transición de una economía de guerra a la paz. Por otro lado, si ubicamos el Banco Mundial en el terreno educativo, nos daremos cuenta que esta instancia internacional parece más preocupada por la alfabetización, la educación básica y el rezago educativo. Aunque a partir de los últimos años del siglo pasado ha abordado el tema de la educación superior a través de estudios y diagnósticos que develan los problemas que este nivel educativo presenta, fundamentalmente en torno a la desigualdad. De la misma manera, se considera que los intereses del Banco Mundial en la educación surgen porque esta instancia considera el desarrollo y la inversión en este sector de manera directa en otros sectores, principalmente en el económico y productivo. Con esto aparentemente se da preferencia a un cierto tipo de conocimiento, capacidades y habilidades, lo cual se expresa en los ajustes que propone en los planes y programas de estudio. También hay que decir que el Banco Mundial se encuentra interesado en el tema de la equidad, en tanto acceso y permanencia en el sistema, pues su presencia es notoria en el impulso de las políticas compensatorias. Una política compensatoria tiene como fin reducir la desigualdad educativa, asegurar la calidad de la educación y obtener aprendizajes significativos que contribuyan al beneficio de la integración social de los egresados. Banco Interamericano de Desarrollo. Este organismo nace en 1959 para brindar apoyo en el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, a través de diferentes alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Los diversos estudios realizados por este organismo le permiten elaborar propuestas para que, mediante la elaboración y puesta en marcha de una política educativa, se atienda la problemática detectada. Un ejemplo de este hecho es el documento titulado Un sexenio de oportunidad educativa, México 2007-2012. En dicho documento se afirma que cerrar la brecha en el acceso al servicio educativo y garantizar que éste se preste con un alto nivel de calidad es sin duda el principal objetivo a alcanzar durante el sexenio que comienza. Siendo así, el acceso al sistema educativo equivaldría a no menos que transformar un sistema educativo que actualmente refleja y reproduce la desigualdad en uno que constituya un círculo virtuoso de oportunidad y de movilidad social. Centrando el Banco Interamericano de Desarrollo en el terreno educativo, se encuentra que indudablemente tiene a la educación como uno de los ejes básicos y para su cumplimiento otorga préstamos y financiamientos a diversos proyectos en esta área. Hablando de los objetivos y la cooperación que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para la Educación, se encuentran los siguientes:
Número 1. Formación de recursos humanos para el desarrollo. Contribuyen a la formación de habilidades técnicas y científicas que permiten a las personas desempeñar con eficiencia las tareas ocupacionales de promoción y dirección requeridas para el desarrollo económico y social del país. Número 2. Igualdad de oportunidades educacionales. Facilita los esfuerzos nacionales para introducir condiciones de equidad en el acceso a las oportunidades de educación para toda la población. Número 3. Eficiencia de las inversiones de la educación. Estimula y apoya los esfuerzos nacionales para la planificación nacional de los sistemas educativos y las reformas indispensables de contenido, métodos de enseñanza, organización y administración de los programas, instituciones y sistemas con miras a lograr resultados más positivos dentro de las posibilidades financieras del país. Por lo que se refiere a las políticas sectoriales del Banco Interamericano de Desarrollo, se plantea que distinguen las problemáticas en las cuales se encuentra el país en materia educativa. A partir de estas, otorgan financiamiento a los proyectos del sector que pretendan dar solución a los problemas detectados. Acerca de la concepción de la educación actual en México para el Banco Interamericano de Desarrollo, sostiene que aún persiste un rezago importante en la cobertura de los niveles de secundaria y media superior, pues el acceso limitado y la elevada deserción en los niveles de secundaria y media superior representan retos importantes para los próximos años. Siendo más concretos, se persiste una baja calidad en el sistema educativo que se refleja en los pobres resultados educativos de los alumnos mexicanos en las pruebas nacionales e internacionales. Ante esto, la baja calidad es un desafío que atraviesa todos los niveles educativos y que se refleja además en la inadecuada formación de las competencias ciudadanas de los estudiantes. Estas situaciones que padece el sistema educativo, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, muestra 3 puntos por atender. En primer lugar, se deben impulsar programas que impacten directamente en la calidad educativa con una visión a largo plazo. En segundo lugar, hay que considerar estrategias de ajuste efectivas para evaluar el desempeño. Por último, hay que elevar la capacidad institucional para evaluar las políticas educativas. Complementando lo anterior, las notas de política que elabora el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran las siguientes recomendaciones. Número 1. Incremento de la matrícula mediante diferentes estrategias. Puede ser desde la puesta en marcha de programas de becas hasta la eliminación de los exámenes de admisión. Número 2. El cambio curricular, el cual involucra una formación, actualización y evaluación de la planta docente, así como el incremento en el financiamiento y distribución de manera descentralizada para disminuir las inequidades regionales y locales. Por último, pero no menos importante, un tema en particular para el Banco Interamericano de Desarrollo es atender el mejoramiento de profesores, el personal técnico y directores, pues se afirma que es indispensable incorporarlos a procesos de evaluación, capacitación e incentivos para mejorar su desempeño profesional. Sin embargo, este es un proceso complejo y a largo plazo, si bien son adecuados, no garantizan del todo que fructifiquen.
Las instancias de asesoría tienen como uno de sus objetivos fundamentales la realización de diagnósticos y la asesoría en diversas áreas y con diferentes propósitos. Entre ellas se encuentra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o la CEPAL. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, fundada en 1948. Desde entonces se ha propuesto el diseño de estrategias de un carácter económico y social para impulsar el desarrollo de los países de la región latinoamericana. Los objetivos de la CEPAL son contribuir en el desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción, reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo, y promover el desarrollo social. Por esto, la CEPAL ha pasado por diversos momentos, los cuales han hecho que cambie su visión a lo largo del tiempo. En los años 50, da preeminencia a la industrialización de la región. En los años 60, destaca la necesidad de realizar reformas diversas para hacer viable el desarrollo, para desobstruir la industrialización. En los años 70, promueve las ideas que versan sobre los diferentes estilos que se pueden impulsar para el crecimiento hacia la homogeneización social y hacia la diversificación proexportadora. En los años 80, el tema fundamental fue el de renegociar las deudas, para así lograr el crecimiento en un momento en que la región se vio sumida en crisis recurrentes mediante el ajuste de crecimiento. En los años 90, el eje rector fue la transformación productiva con equidad. En el plano educativo, la CEPAL existe un claro reconocimiento del carácter central que tiene la educación y la producción de conocimiento en el proceso de desarrollo, la difusión de valores, la dimensión ética y los comportamientos propios de la moderna ciudadanía, así como la generación de capacidades y destrezas indispensables para la competitividad internacional. Reciben un aporte decisivo de la educación y de la producción del conocimiento en una sociedad. Otro ejemplo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, creada en 1961. Tiene un carácter consultivo. Los países miembros tienen como obligación la realización de un informe de su respuesta a las acciones propuestas a fin de que esta instancia valore la atención a las recomendaciones realizadas. Su función no se reduce en elaborar diagnósticos y elaborar comparativos entre naciones y plantear recomendaciones, sino también a valorar los efectos de estas últimas en los países. Los temas fundamentales para la OCDE, en términos de la educación, son el uso de las tecnologías y la comunicación en el proceso educativo, expansión de la matrícula en todos los niveles y ofrecer un servicio de calidad que responda a la adquisición de conocimientos y habilidades útiles, con ayuda del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, el cual se encarga de evaluar ciertos tipos de conocimientos y habilidades. El análisis comparativo internacional puede ampliar y reenriquecer el panorama nacional, gracias a que ofrecen un contexto más amplio en el que interpretar los resultados de cada país. Así, pueden suministrar datos para saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno. También sirven de estímulo para que cada país eleve sus aspiraciones y pueda proporcionar información que ayude a orientar la política nacional. Las características principales de PISA son la orientación hacia la política educativa, concepto innovador de la competencia o capacidad de los alumnos para extrapolar todo lo aprendido y aplicar sus conocimientos y destrezas en materias clave, su relevancia para la formación a lo largo de la vida y su regularidad. La incorporación de México a PISA en 1994 implicó la obtención de una serie de compromisos para la construcción de una serie de indicadores que proporciona un perfil básico de conocimientos, destrezas y competencias de los estudiantes que permite el apoyo en la toma de decisiones políticas. La educación media superior para la OCDE muestra diversos problemas que impiden su cabal desarrollo, entre ellos la diversidad de programas que se ofrecen y su grado de desarticulación, la existencia de múltiples procesos de selección para el acceso y la injusta existencia del pase automático, el cual es la oportunidad que tienen decenas de estudiantes de cursar sus estudios en cualquier campus universitario sin presentar el examen de admisión para continuar sus estudios a una licenciatura. Las propuestas de la OCDE en la educación media superior dicen que es necesario que todos aquellos que tengan las condiciones para ingresar a la educación media superior sean admitidos. Esto en aras a la equidad requeridas en el sistema educativo. Adicionalmente, se deben proporcionar becas de estudio para evitar el abandono de los estudiantes por dificultades financieras. Y sus recomendaciones de la OCDE en la educación media superior es crear un sistema nacional donde las instituciones que ofrecen este servicio se encuentran agrupadas, ya que actualmente se encuentran atomizadas y descoordinadas. Lo anterior permitirá una mejor forma de estructurar el servicio
la movilidad estudiantil gracias al reconocimiento de créditos y a la existencia de asignaturas equivalentes, y también la posibilidad de movilidad del personal docente. Las instancias educativas y culturales son aquellas que están enfocadas a la atención de asuntos en el ámbito educativo, cultural, de las ciencias naturales y la comunicación, por lo que un claro ejemplo de este tipo de instancias es la UNESCO. La labor de la UNESCO en la educación se dirige a la asistencia técnica y al desarrollo de proyectos que caen en el terreno de todos los niveles educativos, tanto formales como informales. Las prioridades básicas de la UNESCO es la alfabetización, es decir, lograr que toda la población cuente con la educación básica. En el caso de la educación secundaria, busca que se incorpore tanto la formación técnica y profesional como la enseñanza científica y tecnológica. Para la UNESCO, el espacio de la educación superior en ningún momento de la historia, como lo es ahora, ha sido importante en invertir como vector importante de la construcción de una sociedad del conocimiento diversa e integradora, y del progreso de la investigación, la innovación y la creatividad. Para ello, es necesario intensificar y ampliar la formación inicial y permanente de docentes con planes de estudio que los preparen para proporcionar a las personas los conocimientos y competencias que necesitan en el siglo XXI. La calidad educativa, en palabras de la UNESCO, reconoce una importante ausencia de indicadores para medirla y evaluarla. En consecuencia, recomienda la creación de instrumentos pertinentes para tener certezas en torno al conocimiento en sus diferentes facetas. La educación para la UNESCO debe ajustarse a las circunstancias del educando, considerando tanto las formas culturales como los modos de vida, tomando en consideración las posibilidades de que se disponga, en el sentido de proporcionar los conocimientos que faciliten la continuación de los estudios y el ingreso a la vida productiva en las mejores condiciones. Los factores que deben integrar una reforma del sistema educativo son una enseñanza y un aprendizaje de mejor calidad y un mejor entorno escolar. La enseñanza y aprendizaje de mejor calidad se refiere a maestros que hayan recibido una formación docente adecuada, métodos centrados en las necesidades del educando, un número adecuado de alumnos por clase, suficientes horas de clase, planes de estudio apropiados y materiales didácticos pertinentes. Un mejor entorno escolar se refiere a buenas instalaciones, comprendidos el suministro de agua potable y sanitarios separados para las niñas, un entorno seguro y protegido, actitudes de respeto y tolerancia, apoyos a la nutrición y la salud, y una administración que rinda cuentas de su gestión. Las pretensiones de la UNESCO para el proceso educativo son establecer asociaciones en pro de la educación para todos, apoyar las reformas de las políticas en favor de la educación para todos, fomentar el derecho a la educación, potenciar la capacidad de acción de los pobres y llegar mediante la educación a quienes han quedado al margen, promoción de valores universalmente compartidos mediante la educación, mejorar y diversificar los contenidos y métodos de la educación, promover la enseñanza científica y tecnológica para todos, elaboración de estrategias eficaces de educación preventiva, determinación de las nuevas tendencias del desarrollo de la enseñanza, renovación de los sistemas educativos y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Las instancias internacionales han jugado, y aún lo hacen, un papel relevante en la elaboración de la política educativa nacional, ya sea por la vía de recomendaciones asociadas a algún tipo de financiamiento o a través de la incorporación del país en propuestas generales dirigidas al conjunto de las naciones. Finalmente, la dirección que toma la política educativa responde a intereses que no buscan satisfacer necesariamente los requerimientos de la sociedad en su conjunto o en los que se puede estar en franca contradicción.